Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 14 de julio para hablar de política, por supuesto. Y tenemos hoy un invitado muy especial para analizar todo lo que está pasando en nuestro país. Ustedes saben que en materia política todos los días ocurren noticias y más cuando estamos a menos de un mes de que se posesione Gustavo Petro, el presidente electo por los colombianos. Estamos hablando de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, bienvenido a Semana. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar acá en Semana con ustedes. Ya estamos ahí, como usted lo puede ver, retomando también la presencialidad, ya estamos saliendo del tema de la pandemia. Por supuesto que hay que continuar con algunos cuidados, pero ya estamos volviendo a la normalidad que también hace tanta falta en los medios de comunicación. Doctor Galán, quiero preguntarle por la primera noticia política. Usted que perteneció al Partido Liberal, terminaron con Gustavo Petro. ¿Qué opina de esa decisión? Bueno, el Partido Liberal es como el clima que estamos viviendo, con cambios muy abruptos y muy difíciles de anticipar. Pues primero estuvieron con Federico Gutiérrez, luego pasaron a estar con Rodolfo Hernández y ahora pues terminaron con Gustavo Petro. A mí lo que me preocupa es el motivo por el cual el Partido Liberal toma esas decisiones, más motivado por mantener una cuota de poder que les permita sobrevivir y que les permita desempeñarse en la política, pero las ideas liberales, los programas, las propuestas por las cuales durante muchos años el Partido Liberal se destacó en Colombia, estando a la vanguardia ideológica del país, promoviendo los cambios y los avances en materia social, especialmente en el país, eso parece que pues, se quedó en el olvido y es una gran pena, es una lástima. Lo que se ha dicho, doctor Galán, es que este apoyo del Partido Liberal es a cambio de burocracia. ¿Será que esto es así? Pues esperaremos qué pasa con la distribución de esa burocracia en donde veo a los partidos tradicionales muy apegados a esa burocracia y muy apegados a esas cuotas de poder. Nosotros realmente en el nuevo liberalismo hemos querido tener una postura constructiva, pero una postura que permita también ejercer un control político sobre las decisiones que el gobierno va a tomar, sobre la manera como va a enfrentar las reformas, cómo las va a presentar, su contenido. Se viene la reforma tributaria, es necesaria una reforma estructural integral a la justicia, es necesario revisar el sistema de salud para hacerle ajustes y cambios, lo mismo a nuestro sistema educativo. En fin, son muchos temas que están por definirse, especialmente el tema de seguridad, que es un tema prioritario, primordial, en donde todavía no sabemos de parte del presidente electo Gustavo Petro y de su equipo de empalme, de su equipo de gobierno, cuál va a ser la línea, cuál va a ser la política en materia de seguridad, porque tampoco se conoce aún el nombre de la nueva ministra o el nuevo ministro de Defensa. Ya vamos a hablar de ese tema, no se me adelante, doctor Galán, de los ministros, porque quiero preguntarle algo. Los partidos tradicionales, si bien es cierto, tuvieron una votación importante el 13 de marzo en las elecciones al Congreso, en las presidenciales ocurrió lo contrario. Se respaldó a Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial y en la segunda, ni qué decir. Los partidos tradicionales fueron derrotados en 3 ocasiones, incluyendo las consultas. Por eso uno podría pensar que no es lógico que el liberalismo esté como partido de gobierno, que los conservadores van en el mismo camino, que la U lo está pensando y Cambio Radical podría ser independiente. ¿Esta postura, doctor Galán, es lógica? ¿Hay una coherencia política? No hay mucha coherencia política realmente, pero además es un poco difícil de entender cómo los partidos tradicionales que salieron derrotados de las elecciones presidenciales especialmente, hoy están eh, tratando de posicionarse en el poder, en el gobierno, teniendo o manteniendo cuotas de poder. Yo creo que los colombianos expresaron, especialmente en la segunda vuelta, pero también en la primera vuelta, un deseo de cambio y un rechazo a la política tradicional, a los partidos tradicionales, a cómo se organiza la política en nuestro país, cómo se ejerce, especialmente la política electoral, cómo la compra de votos fue rampante,
cómo se manipulan a los contratistas de alcaldías, de gobernaciones, para orientarlos hacia una postura política, hacia un candidato, todo lo que se ha revelado de las marionetas y el escándalo relacionado con Mario Castaño, pero también el saqueo a La Paz, el rosario de escándalos de corrupción que tenemos en Colombia, en donde pues no hay capacidad investigativa para desarticular esas mafias y esas estructuras muy sofisticadas que se han apoderado de la contratación y que de ahí deriva el apoyo que tienen económico y financiero para manipular las elecciones, para exageradamente gastar dinero, pero además comprar votos, que es una conducta que debería ser castigada y perseguida por las autoridades. Y estos saltos de la política, doctor Galán, que bueno, siempre se ha dicho que en política nada está escrito, menos lo que ya pasó, pues ver al Partido Conservador casi que subiéndose al bus, como muchos de los integrantes de este partido que lo han pedido, demuestra que el conservatismo, digamos, va al son de la burocracia, ¿es así? Pues el Partido Conservador siempre ha tenido unas parcelas de poder que ha mantenido a toda costa y que no ha querido que se las quiten por ningún motivo. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura durante muchísimos años ha sido controlado, manejado por una línea conservadora en relación con el campo colombiano, pero además como feudo burocrático y clientelista. Lo mismo ha pasado con la aeronáutica civil, lo mismo pasa con Positiva. Esas entidades son muy apetecidas por el Partido Conservador, que pues ese anuncio de alinearse con el gobierno, de ser partido de gobierno, pues tiene exclusivamente esa motivación, mantener cuotas de poder, porque sin cuotas de poder parece que no saben hacer política. Claro que hay quienes dicen que ya les dieron la Cancillería con el doctor Álvaro Leiva, ¿no? Quien es un conservador, pero digamos, nada que ver con el partido de ahora. Sí, pues yo creo que muy poca gente relaciona a Álvaro Leiva con el Partido Conservador como partido tradicional. Lo relacionan con el partido Conservador de hace muchos años, pero no recientemente, digamos, la evolución que este partido ha tenido, que ha sido muy similar a la del Partido Liberal también como partido tradicional. Doctor Galán, ¿en qué está el nuevo liberalismo? Hay que contarles a los colombianos, bueno, para quien no sepan, el nuevo liberalismo surge o revive después de más de 3 décadas, recibe la personería jurídica, hicieron parte ustedes de esta campaña también, estuvieron en las elecciones al Congreso, tendrán una curul. ¿En qué están ustedes, doctor Galán? Pues en este momento, Diego, estamos en un ejercicio de reflexión. Hemos hecho también una autocrítica sobre los errores que cometimos, que se cometieron errores. Yo asumo la responsabilidad de los errores que se hayan podido cometer, pero el partido renació para buscar darle representación a la gente que no ha tenido representación en política, que fue la gente que salió desesperada a manifestarse durante el paro nacional en las calles. Muchos sectores de juventud, muchos sectores de mujeres, muchos sectores étnicos. Por eso enviamos ese mensaje que enviamos político, claro, contundente, no un discurso, sino hechos contundentes como haber formulado una lista cerrada al Senado cremallera encabezada por una mujer afrocolombiana de región del Cauca, del Pacífico colombiano, y le dimos toda la relevancia en la campaña a esas banderas que parecen huérfanas en política, sobre todo huérfanas para los partidos tradicionales que no les interesa enarbolarlas, defenderlas, promoverlas. La causa de una región como el Pacífico tan olvidada, tan marginada. Entonces nosotros, haciendo toda esta experiencia y este recorrido que tuvimos de la campaña, pues hemos hecho ese ejercicio autocrítico, estamos preparando nuestro Congreso Nacional, que será este año, en donde vamos a presentar unos nuevos estatutos, que es como la constituyente del nuevo liberalismo, de la nueva fase renaciente del nuevo liberalismo, en donde queremos demostrar que desde los partidos políticos se puede hacer la política decentemente, con integridad, con honestidad, con vocación de servicio público, defendiendo el interés común, el bien general.
y estamos constituyendo unos grupos también programáticos y de propuesta muy interesantes. Vamos a tener una especie de gabinete espejo que va a hacerle seguimiento a cada sector, tanto en el Congreso de la República como en el Gobierno Nacional, y de esa manera vamos a tener una actitud constructiva, de propuesta, pero también una actitud de control político frente a las medidas que tome el gobierno, que en un momento dado pues sean consideradas perjudiciales para el interés público, para el interés de la gente. Y estamos también pues desarrollando toda la presencia territorial del nuevo liberalismo, en donde hay muchos grupos que se han venido formando en todos los municipios, porque obtuvimos votos en todos los municipios del país. Hay semillas del nuevo liberalismo en todos los municipios de Colombia, y vamos a tener un partido también que le dé preponderancia, protagonismo a las regiones y a los territorios que se quejan con razón del centralismo en las decisiones desde Bogotá, en las decisiones nacionales, sin tener en cuenta lo que las regiones y lo que las comunidades quieren opinar. Queremos que sea un partido democrático, un partido abierto, un partido en construcción, un partido donde estamos invitando a quienes quieran venir al nuevo liberalismo a construir partido. Claro, todo el mundo tiene intereses personales, individuales, aspiraciones, una carrera, eso es lógico, eso es normal, pero sabemos anteponer ese interés común, superior, que es construir un partido que le apueste a desarrollar en Colombia el Estado social democrático de derecho que está en nuestra Constitución, pero que pocos se preocupan por trabajar políticamente y representarlo. En este orden de ideas, doctor Galán, ¿el nuevo liberalismo va a ser oposición al gobierno de Gustavo Petro? Estamos en este momento en conversaciones, como hicimos conversaciones de entre todos los sectores del partido para tomar nuestras decisiones. Equivocadamente algunos han querido, y malintencionadamente, decir que en nuestro partido solo yo tomo las decisiones o reunido con mi familia, cuando eso pues no es verdad. La gente que ha estado en el proceso del partido puede dar testimonio de cómo tomamos las decisiones, de cómo nos escuchamos, de cómo recogemos los diferentes argumentos y posturas. Y en este momento estamos haciendo lo mismo para fijar la postura que adoptaremos frente al gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con lo que establece el estatuto de oposición, que es ser o partido de gobierno, o partido de oposición, o partido independiente. Estamos evaluando esas opciones de la mano de nuestra bancada de congresistas, que es Juan Sebastián Gómez por el departamento de Caldas, representante a la Cámara, y Julia Miranda, elegida como representante a la Cámara por Bogotá, que llevan la vocería y la representación del partido en el Congreso de la República. Sí, doctor Galán, usted dice algo muy importante, están o sembraron semillas. Para poner un ejemplo, por supuesto guardando las justas proporciones, el nuevo liberalismo, al resurgir después de 3 décadas, en donde por supuesto pasaron tantas cosas en nuestro país, mucha gente hasta ahora puede estar conociendo qué era el nuevo liberalismo. Tal vez volver a iniciar en la política puede ser similar a como cuando uno crea un emprendimiento, es decir, que toca paso a paso, dar a conocer el producto, conseguir, llamémoslo así, clientes. ¿Ese es el proceso en el que están? Pues Diego, es una situación muy atípica la que nosotros vivimos, porque se trata de un partido que tiene una historia de 40 años, unos principios, unos legados, unas luchas que se dieron que fueron muy importantes. El nuevo liberalismo fue la única fuerza política en Colombia que se le enfrentó al narcotráfico cuando apareció en cabeza de Pablo Escobar, del cartel de Medellín y del cartel de Cali, intentando involucrarse en la política y en todos los sectores de la sociedad. Ahí no fue tolerante el nuevo liberalismo. Ese es un ejemplo que nos dejaron los padres fundadores del nuevo liberalismo, como Rodrigo Lara Bonilla, como Luis Carlos Galán, como Enrique Pardo Parra y otros que hicieron parte del nuevo liberalismo y que además decidieron acompañarnos cuando iniciamos el camino hace 4 años de recuperar la personería jurídica, que dio pie a toda una sentencia de la Corte Constitucional que ha hecho jurisprudencia, porque otros partidos recuperaron la personería jurídica gracias al esfuerzo de 4 años del nuevo liberalismo, muy solitario, muy desigual y muy difícil, pero logramos tener la personería jurídica y hoy Salvación Nacional, el Partido Comunista,
Colombia Humana, Verde Oxígeno y probablemente la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández recupere la personería jurídica o obtenga la personería jurídica gracias al camino que abrió el nuevo liberalismo. Y es una sentencia para nosotros muy importante que ha sido nuestra hoja de ruta y efectivamente, como usted dice, Diego, ha sido difícil el proceso de recuperar en parte ese legado, esa historia y esos principios, pero queremos que el nuevo liberalismo sea efectivamente nuevo, fiel a su nombre, nuevo. Una nueva propuesta política para los colombianos, una nueva manera de hacer política, unas nuevas causas, unas nuevas banderas de conquista de derechos y de igualdad de oportunidades para toda nuestra población, inspirados en las ideas del liberalismo de hace mucho tiempo, de respeto a la libre empresa, de respaldo a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y microempresarios que nadie los representa, la clase media en nuestras ciudades, muy afectada siempre por la pandemia, por las reformas tributarias. Entonces, esto es un proceso en construcción y a la gente la estamos invitando a venir a co-construir, a co-crear con nosotros el nuevo liberalismo. Doctor Galán, y usted sabe que el tiempo pasa tan rápido. En este momento, por supuesto, estamos hablando de lo que fue la campaña presidencial, de la posesión que viene de Gustavo Petro, pero ya en cuestión de meses empezaremos a hablar de candidatos para gobernaciones y alcaldías. Concretamente, en el caso de Bogotá, ¿va a jugar el nuevo liberalismo un papel importante en estas próximas elecciones? El nuevo liberalismo está organizándose en Bogotá, que ha sido una ciudad en donde históricamente ha tenido un respaldo muy significativo, muy importante electoral, en donde además ha hecho una presencia anterior en la primera etapa del nuevo liberalismo. En el Consejo de Bogotá, por ejemplo, fue muy destacado y mayoritario el papel del nuevo liberalismo. Y pues recientemente la votación que obtuvo Carlos Fernando Galán de más de 1 millón de votos. Es que solo 2 personas han logrado superar el 1 millón de votos en Bogotá, la actual alcaldesa Claudia López y Carlos Fernando Galán, y allí pues hay también un electorado que está pendiente de la representación que pueda tener en la próxima elección alcaldía, a consejo y a juntas administradoras locales, en donde sin duda alguna el nuevo liberalismo va a tener una presencia muy importante y significativa. Entonces cabe la posibilidad, bueno, por supuesto queda algún tiempo para definir, pero cabe la posibilidad de que Carlos Fernando Galán vuelva a ser candidato a la alcaldía. Bueno, esa es una decisión personal, individual de él, pero en el nuevo liberalismo queremos tener una presencia muy fuerte en la próxima elección que se avecina para Bogotá, donde hagamos propuestas fundamentadas en la evidencia, donde mostremos también la postura que el nuevo liberalismo tiene de que Bogotá siga avanzando en todos los frentes donde se ha rezagado como ciudad. Y allí, pues el conocimiento, la experiencia que tiene Carlos Fernando Galán como exconcejal de Bogotá, como senador de la República, como excandidato a la alcaldía, con una votación muy, muy significativa, pues eso sin duda alguna es un factor que será tenido en cuenta, pero la decisión es una decisión también muy individual y muy personal que él debe sopesar y meditar para tomarla. Sí, todavía queda algún tiempo para que se tome esa decisión. Doctor Galán, cambiando de tema, tengo que preguntárselo. ¿Usted estuvo por Italia? Es que vimos muchos líderes políticos que estuvieron en vacaciones en Europa y casualmente todos resultaron en Florencia, en Italia. ¿Usted estuvo por allá? No, Diego, yo he estado aquí al frente de todo el trabajo que nos demanda el nuevo liberalismo y la construcción del nuevo liberalismo, atendiendo también todos los retos y desafíos que tenemos en el inmediato futuro del partido. Vamos a tener el próximo sábado un encuentro presencial donde van a venir personas de todas las regiones, donde vamos a hacer un encuentro, una reflexión para mirar todas las tareas que tenemos por delante en el nuevo liberalismo, que son muchas, y en donde hay una diversidad de pensamiento, de gente, de experiencias regionales, territoriales, académicas, personales, muy interesantes para que este partido
pues demuestre que la política se puede hacer de manera distinta a la política tradicional, porque esos viajes a Florencia y a Italia pues han sido viajes muy dedicados por parte de quienes toman a veces la iniciativa de esos viajes de orientarlos hacia la política tradicional. No, pues uno le cree a la gente, doctor Galán. Muchos han dicho que es que casualmente estaban en vacaciones y se encontraron con Gustavo Petro. Digamos, las casualidades pueden existir. Vamos Sí, a la a gente hay que creerlo. creerle, a la gente hay que creerle, como dice usted, Diego. De acuerdo, doctor Galán. Pero cabe la posibilidad de que se reúna con Gustavo Petro. Si lo invita a dialogar, ¿se sienta a hablar con él sin problema? No, nosotros estamos, por supuesto, abiertos al diálogo. El Ujú. diálogo es fundamental y yo celebro la iniciativa del presidente electo Gustavo Petro de promover un acuerdo nacional, pero es muy importante que ese acuerdo nacional se llene de contenido y el contenido son las reformas, las transformaciones que el país está esperando y que ha pospuesto desde hace décadas y que no pueden ser más aplazadas. Lo que mencioné de la reforma tributaria para tener una estructura de distribución del ingreso mucho más equitativa y construir igualdad social en nuestra sociedad es muy importante. También todo lo que tiene que ver con la reforma a la justicia, una reforma integral a la justicia, que además apunte a fortalecer la capacidad de investigación de los entes de control, de la fiscalía particularmente, para desmantelar grandes redes de corrupción con equipos de fiscales especializados dedicados exclusivamente, apoyados con policía judicial, con tecnología, a desmantelar las grandes redes de corrupción que tenemos en el país y en armonía con los jueces para judicializar rápidamente esas conductas. En fin, son varias reformas. Nosotros hemos promovido mucho la bandera de formular una nueva política de drogas que abandone el prohibicionismo, que ya hay un consenso, diría yo, absoluto en cuanto a reconocer su fracaso como la política de drogas que debemos seguir en Colombia y en el mundo, y para eso hay que iniciar un diálogo con los Estados Unidos muy particularmente, que encabezará el canciller Álvaro Leiva y también el embajador designado Luis Gilberto Murillo, que tendrá una tarea muy importante ante el Congreso de los Estados Unidos de recuperar el apoyo bipartidista a Colombia de republicanos y demócratas, pero también de abrir diálogos, debates por lo menos, para discutir este tema de formular una nueva política de drogas con base en la evidencia y que no haga que Colombia cargue con la cuota de sangre y la cuota de corrupción que nos ha tocado cargar durante muchos años por cuenta de que el narcotráfico esté fundamentado o la política de drogas esté fundamentada en el prohibicionismo. Quiero preguntarle 13 propuestas que han hecho desde el gobierno de Gustavo Petro para que usted me diga si está de acuerdo o no. La primera, entregarles recursos a las juntas de acción comunal para que las vías terciarias las construyan a raíz de las juntas de acción comunal. ¿Está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo con eso, Uh-huh. pero eso requiere, por supuesto, una vigilancia, una transparencia frente al manejo de esos recursos, la inversión de esos recursos, la contratación de los recursos, pero es muy importante fortalecer el tejido social, el capital social, a través de las juntas de acción comunal, que no pueden seguir siendo utilizadas por los políticos en tiempos electorales para que los apoyen electoralmente y después quedan absolutamente en el olvido esas juntas de acción comunal. Requieren también reformas, transformaciones, pero yo creo que la transferencia de recursos, de inversión directamente a quienes representan las comunidades es una modalidad que vale la pena explorar. Yo la he propuesto y la hemos propuesto en el nuevo liberalismo en relación, por ejemplo, con el proyecto educativo institucional. Los proyectos educativos institucionales que todos los establecimientos escolares en el país tienen, en básica, primaria y secundaria, pues son letra muerta porque no tienen financiación. Entonces, ya hay experiencias en Brasil, desarrolladas por el Banco Mundial, en donde al transferirle los recursos de inversión en educación directamente a las comunidades educativas para hacer realidad el proyecto educativo institucional, tiene un impacto muy positivo
en la calidad de la educación, en el compromiso de los padres de familia y en la construcción de tejido social desde la comunidad educativa. Entonces, esa es otra posibilidad de transferencia directa de recursos a las comunidades para que administren esos recursos y rindan cuentas ante la comunidad de cómo se invirtieron esos recursos. Segunda propuesta, dentro de lo que se ha denominado la paz total del gobierno de Gustavo Petro, reincorporar al acuerdo de paz a quienes se fueron a la disidencia bajo el argumento de que no se implementó lo firmado en La Habana. Esto a pesar de que dentro de ese acuerdo de paz quedó firmado que quienes cometieran delitos después del 1 de diciembre de 2016 perdían todos los beneficios. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con respetar lo pactado y los acuerdos de paz tal como se firmaron, y quienes traicionaron la confianza de los colombianos en cuanto al desarrollo del proceso de paz, de negociación y la firma de los acuerdos, pues deben tener consecuencias frente a ese incumplimiento y esa traición a los colombianos que hicieron las disidencias de las FARC en ese caso. Y no me parece que nada justifique reincorporarlas a unos acuerdos que incumplieron. Es decir, incumplir los acuerdos debe tener consecuencias para todos los actores, tanto los actores de parte de las disidencias de las FARC, como también si los gobiernos o el Estado incumple, eso también debe tener consecuencias. Pero esas disidencias de las FARC van a tener reemplazos en materia de narcotráfico, porque se han dedicado exclusivamente al narcotráfico. No tienen ninguna propuesta, ningún discurso político, ningún contenido. Simple y sencillamente están interesados en la disputa territorial con otros grupos como el ELN, el Clan del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Clan de Sinaloa, de tener una presencia territorial que les permita controlar el negocio, todo lo que involucra el negocio criminal del narcotráfico. Esa es su única motivación. Entonces yo no veo realmente que justifique reincorporarlos al acuerdo de paz. Me parece que si incumplieron, debe tener consecuencias ese incumplimiento. Y sobre todo, doctor Galán, que, bueno, a pesar de los inconvenientes que ha habido en la implementación, eso no se puede negar, pues hay un gran porcentaje de quienes firmaron ese acuerdo que lo están cumpliendo. Y aunque genera mucho debate, las posturas, lo que ocurre en la JEP, la presencia de congresistas de comunes en el Congreso, pues ellos están cumpliendo con lo pactado y están en su tránsito a la legalidad. De tal suerte que ese argumento de que porque no se implementó se devolvieron a delinquir, pues sí se caería por su propio peso. Y la tercera propuesta, doctor Galán, piden una renegociación del TLC con Estados Unidos. ¿Es viable? Pues es difícil en este momento. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una muy fuerte polarización y esa polarización tiene bloqueado legislativamente a Estados Unidos en muchos aspectos. Pero la polarización también ha traído problemas con la justicia, como hemos visto retrocesos en la conquista de derechos, como la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos frente al aborto y la regulación del aborto, pero también eso tiene que ver con incitación a crímenes de odio. Esas son las consecuencias de la polarización. Por eso la preocupación que hemos tenido de que Colombia no vaya a caer en esa espiral de la polarización. Entonces, en este momento, llevar a un tratado de libre comercio para su renegociación ante el Congreso de Estados Unidos no va a ser muy fácil y ahí tendría una tarea titánica el nuevo embajador Luis Gilberto Murillo y el canciller también Álvaro Leiva y los demás instituciones del Estado, funcionarios comprometidos con esa renegociación. Yo lo que creo es que si hay espacio eventualmente para una renegociación o para incluir nuevas cosas en el Tratado de Libre Comercio, es que no solamente es renegociar sin incluir nuevos capítulos. Yo creo que un capítulo de justicia climática propuesto por Colombia de ser incluido en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es vital, porque tenemos una extrema vulnerabilidad nosotros a los efectos que no causamos del cambio climático, porque Colombia en emisiones pues no está tan mal como muchos países, es muy baja el nivel de emisiones de CO2 de Colombia a la atmósfera, creo que es el 0.6%, algo por el estilo, comparado con otros países industrializados
y en vías de desarrollo pues es mucho más alta las emisiones, pero somos muy vulnerables por nuestros ríos, por las inundaciones, por nuestra topografía, por el fenómeno de la Niña que estamos afrontando en este momento de las lluvias. Un capítulo también de comercio justo para los pequeños productores. Yo creo que es muy importante, pensando en la experiencia de la catástrofe y el desastre que fue Agroingreso Seguro, que era un programa destinado a mitigar los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que terminó en ese escándalo de corrupción que el país conoció. Entonces, ese capítulo sería fundamental y también temas como el cannabis, que representa una industria muy interesante para Colombia, con posibilidades de exportación, de comercialización, no solamente de cannabis de uso medicinal, sino de cannabis de uso industrial y más adelante del cannabis de uso adulto, cuando podamos hacer una reforma a la Constitución Nacional que permita el uso adulto, informado y responsable del cannabis. Esos temas que son novedosos, que son nuevos y que son necesarios incluirlos en no solamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino en futuros tratados de libre comercio, creo que son temas que vale la pena considerar. Bueno, pues doctor Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, gracias por haber estado aquí en Semana y hablar de varios temas. Quedamos muy atentos a las decisiones que ustedes vayan a tomar, por supuesto, de cara al gobierno de Gustavo Petro y de cómo van a continuar trabajando con miras a las elecciones regionales que ya se vienen en 2013. Eso es ya, doctor Galán, uno dice que queda mucho tiempo, pero eso será rapidito, ¿no? Eso es a la vuelta de la esquina, Diego. Prácticamente terminó esta campaña e inicia la campaña regional y local. Pero sí, son grandes retos, grandes desafíos, pero creo que la experiencia que vivimos nos arrojó muchas lecciones, muchos aprendizajes, mucha autocrítica también para poder reconocer errores que cometimos, que cometí también personalmente y que nos sirvan de experiencia para corregir, para avanzar, pero para persistir en nuestro propósito fundamental, que es demostrar que se puede hacer la política de otra manera, de manera distinta, con integridad, con valores, con principios, y que se puede desarrollar nuestro Estado Social Democrático de Derecho, que es el principio que rige la Constitución Nacional del 91 y que está por llevarse a la práctica. Pues me toca hacerle una pregunta más antes de despedirlo. ¿Cuáles fueron los errores que cometió, doctor Galán? Bueno, muchos errores en el curso de una campaña. Una campaña es muy atropellada, es muy rápida la manera como hay que tomar decisiones. Seguramente en cuanto a las comunicaciones cometimos errores, en cuanto a todas las decisiones que se tomaron de tipo político, pero siempre lo hicimos pensando en ser leales y fieles a los principios que hemos defendido siempre en política, pero hemos aprendido de esos errores, hemos reconocido esos errores que se cometieron en el campo político, en el campo de la organización territorial, en el campo de la comunicación del partido hacia adentro, hacia afuera. Todo eso lo estamos repensando y estamos invitando a la gente a que nos ayude a pensarlo, que nos ayude a construirlo, porque somos un partido que quiere que gente nueva, que gente sin representación política, gente bloqueada por la política tradicional en su liderazgo político, se sientan invitados y convocados a participar en ese proceso de co-creación que estamos realizando en el Nuevo Liberalismo entre todos. Pues ahí está, doctor Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes también gracias, ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com para que se enteren allí de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.